Ya es viernes y Belmanía lo sabe. Bienvenido a tu programa favorito, el cual te brinda los mejores temas, te trae a los mejores invitados y complementa tu viernes ideal. Presentado por Gibran Bellman. Sube el volumen, comparte en tus redes y ponte cómodo, porque Belmanía ya comenzó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un viernes más a su programa de radio Belmanía. Ya saben que este programa se transmite desde las cabinas de Ansus Multimedios, que lo pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ansus Multimedios Radio, y también hacerles la recomendación de que ingresen a www.ansusmultimedios.com, ya que pueden encontrar música las 24 horas del día. Y pues bueno, un viernes más me encuentro muy bien acompañado en cabina. De hecho, este programa me da mucha ilusión porque se toca uno de mis temas favoritos, que es la filosofía. Pero bueno, me encuentro bien acompañado del maestro y doctorante en filosofía Jorge Díaz Gallardo. Maestro, doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Gibran. Buenas tardes a toda la audiencia y gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema que es la filosofía práctica, ¿no? Es un tema que, bueno, al momento de escucharlo me llamó mucho la atención para algunos que siguen el programa, y te comento también, Jorge, estoy por cumplir unos 3 años de estar inmerso de manera pues autodidacta en la filosofía. Entonces pues hablar con personas muy preparadas en el tema es algo que me da mucha ilusión, y pues bueno, yo creo que vamos a tener una charla bastante fructífera. Y cuando escuché o leí más bien de tu tema de filosofía práctica, me vinieron varias cosas a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, no sé, Aristóteles en la Ética Nicómaco, me vino también Michel de Montaigne, me vino Voltaire también, una filosofía práctica, y Marx, por supuesto, ¿no? También me vino, no sé, un tipo de filosofía que pues trata de entender la vida como por parte del estoicismo o el epicureísmo. Entonces pues bueno, no sé por dónde va a ir la conversación, pero pues estoy muy emocionado. Para ahí, a los que nos están viendo, pueden poner sus preguntas, sus comentarios, sus saluditos en la transmisión, los vamos a estar leyendo al aire. Entonces pues bueno, ¿por qué, doctor, le gustó, o más bien eligió este tema de filosofía práctica para poder comentarlo aquí en el programa? Bueno, cuando recibí la invitación estuve pensando durante varios días exactamente sobre qué hablar, porque la filosofía es muy amplia. Claro. Y hace unos 2 años tuve una formación en lo que se llama filosofía aplicada o práctica filosófica. Uh-huh. Entonces es un tema que está ganando cada vez más audiencia y creo que sería interesante hablar sobre él en un programa como este. Claro. Bueno, la práctica filosófica se diferencia un poco de la filosofía práctica, debido a que la filosofía práctica como tal es una rama de la filosofía que, como bien mencionas, uh-huh, proviene de Aristóteles, de la filosofía helenística, se retoma con Montaigne, con Voltaire, con Nietzsche, con Marx, que llega con Heidegger, y consiste en análisis de la existencia humana en su cotidianidad. Okay. Entonces lo que hace, por ejemplo, Aristóteles en la Ética es describir cómo vive el ser humano, cuáles son sus modos de existencia, y a partir de ahí tratar de concluir ciertas cuestiones en términos éticos, cómo habría de conducir el ser humano su actuar. Claro. Entonces la filosofía práctica en ese sentido tiene una función dentro de la vida cotidiana de los seres humanos. Su motor es conducir o guiar ese mismo actuar. Ahora, la práctica filosófica es algo que surge en 1982. Okay. Gracias al filósofo alemán Gerd Achenbach. Okay. Y Achenbach lo que se cuestiona es que la filosofía para ese momento ha decantado demasiado teórica. Entonces todo se queda en temas súper especializados, en un vocabulario rimbombante, oscuro, y la filosofía ha quedado recluida únicamente a la cátedra universitaria. Entonces todo eso que tenían estos filósofos ya no repercute de manera directa sobre la sociedad o sobre las personas. Y Achenbach, frente a esta dificultad, plantea una vuelta. Entonces, ¿cómo es que la filosofía puede incidir de manera directa dentro de cada una de las personas en su vida cotidiana? Okay. Entonces, es retomar ahora una visión
sí práctica, pero más bien en el sentido de una praxis, un actuar que va a desempeñar la otra persona. Uh-huh. Achenbach fue el primero que fundó lo que se llama un consultor filosófico, uh-huh, donde invitaba en primera instancia a sus estudiantes y posteriormente a otras personas a dialogar justamente uh-huh. sobre temas que a ellos les preocupaban, pero desde una óptica filosófica. Okay. Ya que la postura de la que parte Achenbach es que la filosofía se encuentra en todo y lo podemos ver específicamente en el análisis de los conceptos. Entonces, para Achenbach los conceptos son una forma de dirigir nuestro actuar en el mundo. A veces son de carácter prereflexivo, preconsciente, pero siempre están allí moviéndonos, ¿no? Entonces, por pensar, hay gente que se preocupa día a día por el amor, o que se preocupa por qué va a ser de su vida, o por el sentido del dolor, o cuestiones, el futuro. Uh-huh. Pues son temas totalmente filosóficos. Claro. Tenemos ahí la idea del sentido de la vida, el sentido del dolor, el sentido de la existencia. La realización de la vida, ¿no? Por supuesto. Y Achenbach se da cuenta que hay preocupaciones netamente filosóficas en nuestro día a día. Uh-huh. El asunto es que los filósofos, al estar ya tan distanciados, se han olvidado de esta dimensión uh-huh. práctica. Y lo que quiere hacer, retomando no tanto a Aristóteles, por supuesto que sí, pero más bien al primero que comienza con este tipo de práctica filosófica, que es Sócrates. Uh-huh. Entonces, sí. Así como recordaba un poco lo que hacía Sócrates de ir y dialogar con ciudadanos uh-huh. y cuestionarlos, ¿no? El aguijón de Atenas, ahí estaba. Tú que dices saber de la justicia, pues a ver, cuéntame si es cierto, ¿no? Uh-huh. Y ya los dejaba pues con un trauma por medio y ellos ya no sabían por dónde conducirse. Claro. Y Sócrates era muy ingenioso porque su método consistía en eso, ¿no? Primero ironizar, mostrarle al otro que no sabía uh-huh. y luego ayudarle a que él mismo comprendiera una determinada verdad, ¿no? Claro. El discurso de Sócrates, pues tiene ahí otras cuestiones que van más encaminadas hacia la teoría. Uh-huh. Pero lo que ve Achenbach es que también se puede a este punto de la realización personal. Claro, y es bastante interesante, ¿no? Es como bien lo comentas. Yo creo que, pues, siempre, ¿no? Siempre ha estado esto de, pues, vamos por la calle, ¿no? Escuchando una canción o ahí en la ventana del autobús, ¿no? Viendo hacia el infinito y más allá. Y vienen precisamente estas reflexiones, ¿no? Que a veces sí se quedan más bien como pues en uno mismo, ¿no? Es que veo la sociedad y la verdad veo como que mucha carencia o estas cuestiones de que hay personas dentro de la misma calle, unos metros, una persona que está pidiendo dinero y otra persona que está ahí con su café caro que se compran para que les dé estatus y así. Y pues sí, ¿no? Son reflexiones que bien comentas, ¿no? Que están como que en el día a día y me parece muy padre como darle ese valor que tiene porque siempre está, como sacarlo a la luz y llevarlo también como comentas que lo hizo el autor, pues con demás personas, no solamente con sus estudiantes. Sí, y bueno, años después la práctica filosófica se va a diversificar. En un inicio tenía esta visión de consultoría filosófica, entonces la consultoría filosófica tal y como la va a pensar Achenbach y posteriormente otros filósofos contemporáneos como David Zumiager o Roxana Kramer, entre otros tantos, uh-huh. es no digamos que una alternativa, pero sí una forma complementaria para uh-huh. el análisis de uno mismo. Entonces, la consultoría filosófica busca distinguirse del análisis psicológico, del psicoanálisis, incluso del análisis clínico, uh-huh. para entender que el consultante no tiene una enfermedad de por medio, uh-huh. no se parten de esos presupuestos, no se busca sanar nada en términos de que yo estoy deprimido uh-huh. y necesito que el psicólogo me ayude con ello, sino más bien cuáles son justamente los conceptos que estructuran el actuar de cada uno de nosotros para que el consultante los vaya cuestionando. Okay. Entonces, lo que hace el consultor filosófico es lo que hacía Sócrates, sentarse en una visión horizontal y, bueno, cuéntame de qué quieres hablar el día de hoy. Uh-huh. Entonces, el consultante puede decir, quiero hablar del tiempo. Porque me preocupa el tiempo, porque siempre llego tarde a todo. Entonces, ¿de qué me estoy perdiendo? Uh-huh. Bueno, ¿qué entiendes por tiempo? Empieza un proceso de clarificación de los conceptos. Claro. Y lo que va haciendo el consultor es únicamente generar un tipo de esquema de los conceptos que el consultante va nombrando uh-huh. y luego confrontarlo con lo que él ya
ha dicho. Uh-huh. En el discurso pues van saliendo contradicciones, entonces el consultor le muestra al consultante, a ver, me estás diciendo que por una parte valoras el tiempo, pero por otra parte quieres tiempo para ti y que no dependa de los otros. Uh-huh. Entonces, ¿cómo pueden coincidir estas dos perspectivas? Y el consultante pues ahí empieza su labor de reflexionar y repensar si realmente esa es una idea del tiempo válida, Uh-huh. de su propia argumentación, y si es una idea del tiempo que valga la pena para que estructure su propio actuar. Ok. Ahorita que comentas esto, me vienen muchas cosas a la cabeza. Resaltar que estamos viviendo en una sociedad líquida en la cual queremos todo a la prontitud, y también de lo que nos estás comentando es bastante reciente, ¿no? No sé si se haya hecho como que una ramificación de lo que estás comentando con la llamada, y también muy atribuida yo diría mal atribuida a la filosofía, que es como el autoayuda, ¿no? Esta cuestión de que también no pues busca como encontrar esa sanación dentro de algún tipo de reflexión, pero con algo totalmente distinto. No sé si por ahí pudo colarse esta cuestión o es algo totalmente distinto, porque pienso, o más bien analizo, que lo que comentas es como para personas que están como que un poquito más abiertas a esos temas un poco más complejos, por así decirlo, o no tan... bueno, sí en el día a día, pero a lo mejor no tan comentados así como para una sesión tal cual lo estás planteando, sí, ¿no? Entonces, no sé si por ahí hubo alguna cuestión que hizo que se separara y dio lugar a eso tan sonado que es actualmente como la autoayuda. La verdad no estoy muy seguro, pero estoy seguro que de algo de ahí vino la degradación. Porque, uh-huh, por ejemplo, la idea del coaching, uh-huh, coaching ontológico, lo propuso un filósofo, uh-huh, argentino, y su idea iba más bien por análisis del discurso, análisis del lenguaje, sí, con una dimensión práctica, uh-huh, y que poco a poco hemos visto cómo ha tenido otra visión, ¿no? Uh-huh. Más bien mercantil, de emprendedurismo y cuestiones de este tipo. Pero no, yo creo que hay una idea errónea, ¿no? Uh-huh. Donde la práctica filosófica y la filosofía misma se separa, porque a veces te quieren vender como estos libros de autoayuda como uh-huh, filosofía, y pues lo primero sería cuestionar el título, claro, autoayuda, ¿no? Pues, ¿quién se ayuda? Uh-huh. Si ya estoy leyendo el libro, ya no es autoayuda en sentido estricto. Y por otro lado son frases hechas, ¿no? Uh-huh. Todo lo que encontramos de esos libros es pensar positivo, es tratar de anular una dimensión que es desagradable para el ser humano, uh-huh, pero que está allí presente. Y a veces cae en absurdos, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que alguien me comentaba alguna vez que yendo al coaching decía, bueno, es que todo es culpa tuya. Entonces, incluso si te atropellaron fue culpa tuya, porque no te despertaste con un pensamiento positivo, uh-huh, para que no te atropellaran. Y es como, ¿cómo llegamos a esas incoherencias? Sí, claro. Y no tanto la práctica filosófica justamente tiene la visión de la hospitalidad. Entonces, uh-huh, te menciono, es consultor, es consultante, no, uh-huh, se habla de paciente y de filósofo en términos terapéuticos, porque, uh-huh, es una visión horizontal. Uh-huh. Entonces, tú llegas y de manera muy hospitalaria te recibo. Uh-huh. Oscar Benifer habla de un huésped, entonces el huésped llega y se le atienden sus preocupaciones, pero son solamente tuyas, ¿no? Y uh-huh, esa es la diferencia con el caso de la autoayuda. Uh-huh. Uno, no sé, lee Coelho y trata de encontrar la clave de la felicidad y que el universo confía para ti, uh-huh, o quiere leer estos libros de padre pobre, padre rico para tener dinero, uh-huh, y no... quizás el problema de fondo ni siquiera es el dinero ni la felicidad, sino son otros temas. Claro. Y eso se va mostrando en la consultoría filosófica. Entonces, son temas, insisto, totalmente personales, uh-huh, que el otro nada más te va a ayudar a darte luz. Es un tipo de espejo de cuestiones que pasan desapercibidas, inconscientes, uh-huh, para que tú mismo cuestiones. Y también rompe con esa visión terapéutica, insisto, porque trata de ser crítico. Entonces, tampoco es válido que una persona llegue y diga, yo tengo ciertos trastornos mentales o vivo medicado y entonces por ello ya no puedo hacer ciertas cosas. Además, uh-huh, bien vendría el cuestionamiento de carácter crítico y filosófico. Bueno, la medicina forma parte de la cultura y la cultura tiene un carácter histórico, entonces uh-huh, esto va transformándose, así que esta visión de la depresión, de los trastornos mentales no existía tiempo atrás, se entendía de una manera totalmente distinta porque lo que quiere recuperar la consultoría filosófica es una visión holística, ¿no? Y okay, que es algo que otros filósofos o críticos culturales en su
en su crítica, en su análisis, han tratado de hacer. Pienso, por ejemplo, en Mark Fisher, el filósofo contemporáneo que ya murió, se suicidó. Y Fisher era muy interesante porque como él vivía con depresión, trataba de entender que las enfermedades mentales, por ejemplo, tienen un carácter ambiental, y lo que hacen las sociedades actuales es individualizarlas. Entonces, cada uno está enfermo de sus propios padecimientos, y lo que le parece sorprendente a Fisher es cómo no se ha hecho un análisis, ahora ya están saliendo de ese tipo, pero cómo en ese momento no hay análisis que nos muestren de por qué un gran conjunto de la población tiene depresión. Claro. ¿Por qué, dice Fisher, por qué los jóvenes, que en términos biológicos tendrían que ser los más sanos, los más lozanos, están tan enfermos? Claro. Entonces, no es una cuestión del individuo, sino es una cuestión social del sistema, de cómo estamos viviendo. Y justamente, digamos que ese tipo de óptica lo trata de retomar la consultoría filosófica para mostrar que el problema que tú tienes no es un problema aislado, ¿no? Sino que es un problema que compartimos unos con otros, y que tratar de resolverlo de uno mismo es más bien o incrementar las propias inseguridades o fortalecer los prejuicios, porque ese es el problema, ¿no? Por eso hay la necesidad de ir con psicólogos, porque si uno no va con psicólogo, lo único que hace es reforzar esos prejuicios, las inseguridades de yo estoy mal, o los demás están mal, y lo que hace el psicólogo es ponernos en perspectiva de algún modo, ¿no? Pero con un análisis clínico de por medio, y esa también es una diferencia entre la consultoría y la psicología o el psicoanálisis. No hay un tiempo determinado, ¿no? Como el psicólogo, bueno, nos vemos para la siguiente terapia. Aquí, como, insisto, es una visión hospitalaria. Pues tú llegas, y si quieres volver después, adelante. Claro. Si no, ya se dejan también herramientas y ciertas tareas para que uno mismo vaya reflexionando sobre su propio actuar, ¿no? Okay. Un ejemplo de ello es lo que se llama biblioterapia. Entonces, el consultor lo que hace, en primera instancia, no trata de abordar el tema de manera filosófica, ¿no? Si tú llegas y me dices, es que tengo angustia existencial. Pues mira, no, es decir que exacto, ese, claro. De eso, y vamos a leer El Ser y la Nada, y pues hablamos de tus problemas. No, porque estaríamos cayendo otra vez en esta visión totalmente teorética, hiperespecializada, sino es más bien con las herramientas que los filósofos ya han diseñado históricamente. Bueno, ¿cómo podemos aplicar las herramientas que usa Sartre, que usa Camus, etcétera, para el análisis individual? Y entonces, si Sartre me está hablando de la condena de la libertad, bueno, ¿cómo esa idea puede ser interpretada por ti? ¿Cómo esa herramienta la puedes utilizar para reflexionar? Y esto no significa que compartas a Sartre, porque justamente como es un diálogo, tú puedes decir, es que ese señor está loco. Aparte de Bitco, estaba loco. Ay, pobrecito Sartre. Entonces, yo no acepto, y eso es válido, porque entonces entramos a este diálogo de carácter socrático. Si nos vamos a pelear, pero argumentativamente. Claro. Y al final, cada quien toma su punto de vista, pero lo que hace el consultor en algunas veces es decirte, mira, hay un filósofo que habló del tema que a ti te está interesando, entonces, ¿por qué no lees un poco de él? Yo te paso unas cosas, y para la siguiente sesión, si te interesa, regresamos a él, y si no, pues interpreta qué es lo que está diciendo. Y bueno, hay muchos ejercicios, se van haciendo otro tipo de herramientas. Por ejemplo, dentro de esa formación que yo tuve, se nos dejó diseñar, escoger algunas citas de filósofos que considerábamos valiosas para la práctica filosófica, y si iban adecuadas a lo que era la preocupación del consultante, mostrárselas. Mira, aquí hay una cita de Marx. Léela en silencio, ¿no? O sea, déjate llevar únicamente por el flujo de las palabras, luego léela en voz alta, y así varias repeticiones, porque también esa forma en la que nos hablamos va generando un cambio en nuestra propia individualidad o subjetividad. Y ya después se hace un análisis como tal crítico. Al consultor no le interesa hacer examen, a ver, ¿entendiste bien la frase o no? Sino más bien, bueno, ¿qué puedes concluir de ello para ti mismo? Sí. Y es algo totalmente, pues, interesantísimo. Rápidamente tengo dos preguntitas. La primera, mencionaste el término holístico. Yo, todos los que ven, pues no, más bien no todos los que ven son como filósofos y entienden estos términos. ¿Sí podrías explicar un poquito qué es lo holístico?
Sí, una perspectiva de la totalidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso vuelvo a la cuestión de la medicina, ¿no? Para entender esto de los trastornos mentales, siempre se trata de dar una explicación de carácter neurológico o fisiológico. Entonces, estamos enfermos porque hay un mal funcionamiento en nuestro cerebro o porque hace falta cierta secreción de sustancia, etcétera, o nuestro cuerpo fue infectado por algo. Pero bueno, esta visión holística o de la totalidad lo que busca enmarcar es que la enfermedad y el individuo forma parte de un todo social. Entonces, ahí se van sumando más dimensiones que no solo es clínica, sino también es antropológica, religiosa, social, cultural, histórica, y caemos en cuenta de otras cosas. Por ejemplo, bueno, con todos estos temas que son tan polémicos hoy en día, cuestiones sobre el aborto o matrimonio de personas del mismo género, la cuestión del género mismo, de la sexualidad, si uno las analiza únicamente desde este punto de vista de carácter biológico, pues surge esta mirada pues conservadora, ¿no? No, es que estamos hechos así. Pero si vamos a esta mirada holística, introduciendo un poquito la historia, vemos cómo no, sino que más bien esta concepción del género, de la sexualidad ha cambiado históricamente, que en algunos momentos de la historia ni siquiera era un problema. Nos descubrimos que los griegos eran homoeróticos, y entonces vemos que va cambiando la perspectiva y por tanto la concepción que tengamos de nosotros mismos va a ser distinta. Y creo que esto es muy valioso. Por ejemplo, todo lo que atravesamos y todavía los resabios que se están viviendo de la pandemia, pues se achacan a una sola causa, ¿no? Pero lo interesante es que es una cuestión multifactorial. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando lo vemos de esa manera, bueno, nos damos cuenta que es más complejo el asunto. Sí. O cuando vemos estas cuestiones del capitalismo verde o de lo eco-friendly, bueno, es que si yo no le agarro el popote al mesero, entonces ya no mate una tortuguita o cosas por el estilo. Y es bueno lo que tú consumes frente a lo que está produciendo la empresa, frente al sistema que estamos viviendo. Entonces, tu acción realmente es insignificante. No digo que no lo hagan, la decisión de cada uno, pero hay que pensar más allá de nuestra propia individualidad. Por ejemplo, un filósofo que es parte de la consultoría filosófica, que se llama Ran Lahab, retoma la visión de Platón de la caverna y justamente dice que nuestra caverna es esa perspectiva en la que estamos siempre encerrados. Y en esa perspectiva se van generando patrones, y ahora sí psicológicos y de comportamiento, que repetimos y repetimos y repetimos. Y lo que quiere hacer Ran Lahab es trazar el horizonte en el que nos movemos en esa caverna para ensancharlo, romper esos patrones. Se retomar una alegoría de una manera muy pues actual y muy válida. Quedó muy claro lo del holístico. La siguiente pregunta es: ¿tú piensas que este tipo de prácticas surgieron exactamente en este tiempo por lo que estamos aconteciendo en este presente? Porque también no cabe preguntarnos, ¿no?, en dónde empieza la historia, ¿no? Nosotros miramos al pasado y vemos eso como historia, pero también en nuestro presente están ocurriendo cosas como la misma pandemia, ¿no?, que ya quedaron pues históricamente marcadas y que dictan un tipo de comportamiento de sociedad, de sistema que pues se está enfrentando contra ello, ¿no? ¿Piensas que esto se dio como que más en auge, o están estos autores o estos consultores en la actualidad precisamente por eso, porque en este momento de la historia se necesita, se requiere? Creo que de algún modo sí. Pero también es por la forma en la que se ha estancado la filosofía, ¿no? Entonces, me regreso un poco a esta cuestión de la relación entre la filosofía y la sociedad. Históricamente, los filósofos siempre han estado volcados a la sociedad, ¿no? El ejemplo es Sócrates, y que aparte pues lo mataron por ello. Pero tenemos a Aristóteles, que fue maestro de Alejandro Magno, tenemos a Descartes, que se relacionaba ahí con toda la nobleza de la época, a Voltaire, que también le costó el exilio, a Hobbes. Entonces, los filósofos históricamente siempre han estado en su contexto y han tratado o de reflexionar sobre él o de dar una respuesta no inmediata, bien reflexionada, pero una respuesta contundente a la crisis que están viviendo históricamente. El problema yo creo que comienza cuando pues las universidades, ahí a partir de
finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, empiezan a tener una visión cada vez más estandarizada, ¿no? O sea, por ejemplo, el nacimiento de la escuela pues está bien vinculado al capitalismo y a una forma de reproducción de lo mismo. Entonces, para ello, uno ya no tiene el privilegio de poder estudiar ciencias de la naturaleza y humanidades y artes, todo en un conjunto en la universidad, porque justamente lo que demanda el sistema es la hiperespecialización. Entonces, vuélvete bueno solo en una cosa, y eso hace que perdamos esta visión holística de la totalidad. Y como cada vez más la universidad se empezó a corporativizar, volver una empresa, pues eso volvió más difícil que los filósofos fueran importantes y relevantes para la sociedad. Y es una queja que yo escucho con mis colegas, ¿no? No con todos, pero sí con algunos. Espero que no me linchen si están viendo esto. Pero una cuestión de que el filósofo parece que el día de hoy necesita mostrar qué es importante y qué es relevante para la sociedad, porque su lugar está quedando cada vez más relegado, ¿no? O sea, en Europa vemos como muchos de los programas de filosofía están siendo reducidos a la que ahora se llama ciencias humanas o humanidades en general. Y bueno, eso no es una buena perspectiva, porque es darles de todo, pero al final no profundizar en nada. Claro. Es lo mismo que se quiere hacer aquí en México, por ejemplo, a nivel bachiller sobre todo y secundaria, de eliminar los contenidos que hay de filosofía y reducirlos a la idea de ciencias humanas. Y entonces entra ahí historia y arte, filosofía, incluso ciencias políticas. Bueno, no van a saber de nada, y es una herramienta muy importante. Entonces, yo creo que sí, hay muchas definiciones de filosofía, ¿no? Y cada quien tiene la suya, lleva conclusiones distintas, pero si partimos de que la filosofía tiene que ver con la reflexión y que la reflexión conlleva un compromiso de carácter, pues sí, existencial o existenciario, entonces la filosofía es algo que compete a todo ser humano, porque es una parte estructural de su existencia, pensar sobre la realidad y sobre sí mismo. Entonces, si vamos viendo que cada vez los programas de estudio van relegando más a la filosofía, que estaba perdiendo cada vez mayor relevancia en la sociedad, pues entonces creo que los filósofos pues amenazan, ¿no? También su fuente de trabajo, ahora a qué nos vamos a dedicar, y buscar otros medios. Pero también creo que justamente lo que propuso Achenbach en ese momento se diversificó para entender la práctica filosófica ya en otras perspectivas, ¿no? Entonces, no solo hay consultoría filosófica, hay filosofía para niños, que es muy interesante ver cómo la filosofía se puede aplicar. Ahí está un documental, no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero está en YouTube, que es eso. En Francia tratan de llevar a cabo el proyecto de filosofía para niños, entonces ahí les van enseñando a niños que no son de clases altas en realidad, son de distintas clases, hay gente inmigrante, cuestiones de marginación, de racismo, y tratan de enseñarles conceptos de su día a día. Entonces, algo muy interesante que surge en el documental es una cuestión de racismo, de cómo un niño francés está siendo racista con uno de sus compañeros porque creo que es marroquí, no me acuerdo. Entonces, a la hora que los confrontan a los niños, dices, ¿por qué eres así con tu compañero? Y dices, es que así son mis padres. Entonces, el niño no tiene una intención racista, pero a partir de la imitación de los comportamientos del padre, va perjudicándole en su propia vida. Y el niño dice, es que a mí él me agrada, pero mi papá me dice que con ellos no debemos de juntarnos. Entonces, esto cuando se le lleva a la familia, pues se vuelve todo una bomba. Ahora, ¿cómo actuamos frente al niño con esta imagen de la inocencia que nos está cuestionando a nosotros mismos? Pues va mostrando que son temas también difíciles de hablar y que pues tiene que ver con otras dimensiones, o sea, enseñar la muerte a los niños, cuestiones de sexualidad, que son temas todavía tabú, pero que al final repercuten en la existencia de los mismos niños, quizás no a un nivel tan elevado en términos reflexivos, pero sí de alguna manera en su día a día, como con este ejemplo. Bueno, la filosofía para niños va dedicada a ese punto. También hay una visión que tiene que ver con... que ya también es antigua, ¿no? La idea de los cafés filosóficos, de reunirse y hablar también sobre un tema, un filósofo, más laxo, ¿no? No tan académicamente. Sí. Y bueno, creo que la filosofía tiene una tarea. Entonces, frente a los tiempos que estamos viviendo, pensar es una cuestión, es una exigencia, básicamente. Claro. Y tratar de llevarlo a otros sectores, por ejemplo, dentro de esto mismo hay otro
otro pionero de la consultoría filosófica y de la filosofía aplicada, que es José Barrientos, es español, y él ha hecho un trabajo tanto en España como en México, llevando la filosofía a los centros penitenciarios. Okay. Entonces, cómo las personas que están privadas de su libertad pueden aún así reflexionar sobre su propio actuar y sobre todo pensando en nuestro sistema, personas que están ahí de manera injusta. Claro. Y entonces creo que justamente abrir las posibilidades de la filosofía a otras cosas, sacarla de la universidad, la enriquece. Y bueno, hay algunos que se quejan de eso, ¿no? Que cuando se saca de la universidad pierde el rigor, se convierte en una visión totalmente laxa, en autoayuda, y entonces esto ya no es filosofía. Pero como han tratado de dedicar los pioneros de la consultoría filosófica, hay varios elementos para mostrar que la práctica filosófica es muy rigurosa, ¿no? Entonces, algunos de los elementos es entender que haya antecedentes teóricos. Entonces, como ya hablábamos, bueno, pues Platón, Sócrates, Aristóteles, etcétera, etcétera, son esos antecedentes teóricos y bien ubicados históricamente. Luego que la filosofía aplicada o la consultoría filosófica tenga una metodología específica, entonces que sepa cómo va a proceder y no nada más de, bueno, vamos a platicar un ratito y se quede en charla de café. No, realmente se ha diseñado toda una metodología, hay incluso congresos ya internacionales donde se congregan estos consultores filosóficos para hablar sobre estas cuestiones, para hablar también sobre sus propios casos y cómo se han enfrentado, porque algo que es un problema es qué pasa cuando el consultor se ve enfrentado contra un paciente que realmente tiene un problema de carácter mental o físico. Entonces, bueno, la visión del consultor es justamente holística. Yo no puedo seguir aquí. O sea, mi consultoría llega hasta aquí, es lo único que puedo. Ahora tendrías que ir o te canalizo con ayuda psiquiátrica, psicológica, médica, etcétera. Pero eso no significa que cortemos con esto, sino que lo puedes llevar al mismo tiempo, cuestiones de ese tipo. Ok, sí, es bastante interesante el ver de manera como muy puntual todo lo que puede pues lograr este tipo de consultorías. Me vino a la mente algo curioso, que precisamente era sobre esto, como esas personas multitasking, ¿no? Que saben hacer muchas cosas y bueno, más antiguamente era como traer, o más bien ser una persona del Renacimiento, ¿no? Por así decirlo, un Da Vinci que era médico y arquitecto, inventor, todo ello, y se desempeñaba bien en su área. Yo estoy como que a favor de ello porque pues te abre una panorama muy amplia y muy distinta hacia cómo ver el mundo, pero mi pregunta es aquí a tu punto de vista, ¿qué tan factible es eso en un mundo dominado precisamente por lo que comentabas, ¿no? O sea, la hiperespecialización que te da pues al final pues un atributo económico, ¿no? O sea, para tener una vida digna y todo ello, pero ¿qué tan importante es precisamente el tomarse estos como riesgos, por así decirlo, ante el sistema que estamos pues viviendo? Esta cuestión de hacer como en tu vida lo que te gustaría, ¿no? Por ejemplo, comentábamos fuera del aire, ¿no? Este programa me gusta porque precisamente puedo abarcar como que muchas cosas y a mí me gusta mucho indagar, ¿no? Viene, no sé, un abogado con bastantes temas, ay, no, por ejemplo, lo abordo desde el derecho romano, ¿no? Porque menciono el término, a ver qué es el derecho, y me hundo y así, y yo aprendo mucho de ello, ¿no? Y también, obviamente, el tener acceso a ese conocimiento, pues, inconsciente o conscientemente se refleja en tu día a día, ¿no? En tu forma de pensar y en todo ello. Pero eso, o sea, el tener ese pensamiento contra lo que está como que más fuerte en el sistema, que es pues obviamente tener dinero, o sea, si no, pues no puedes estar en este sistema. ¿Cómo sería tu perspectiva hacia alentar esto en contra de lo que vivimos día a día? Ya, pues depende de qué nivel de formación estemos hablando, ¿no? Si hablamos de la hiperespecialización, o sea, lo que tiene que ver con educación superior, universidad, maestría, posgrado, etcétera,
Creo que ahí es complicado porque ya uno viene todo maleado, entonces pues me voy a seguir en el mismo tema por cuestiones económicas, cuestiones de competencia, y los otros temas quedan relegados. Ahora, yo creo que si ya estamos en esa hiperespecialización, lo que se necesita es lo que este filósofo francés Edgar Morin ha tematizado tanto, ¿no? Del pensamiento complejo, y lo que se necesita ahora es un pensamiento de carácter interdisciplinario, donde todas las ciencias estén hablando y discutiendo consigo mismas para justamente salir de esta visión sesgada. Porque, bueno, ¿qué gana la filosofía hablando de filosofía nada más? Aunque sea muy amplia, la forma en que se tratan los temas filosóficos es muy específica. Entonces creo que ahí sí hay más apertura, por ejemplo, del lado de lo que se conoce como filosofía de la ciencia o filosofía analítica, porque como trata de darle una base de carácter empírico y experimental, se decanta mucho por las ciencias de la naturaleza, entonces ciencias exactas, ciencias duras, y esto obliga a que el filósofo de la ciencia conozca de muchos temas, sobre todo de este tipo. También otras ramas, por ejemplo, de la ética, que es la bioética, obliga a saber de muchos temas, de cuestiones del aborto, del medio ambiente, de los derechos de los animales. Bueno, entonces se va diversificando el conocimiento y eso es más fructífero. Entonces creo que son dos tipos de investigador los que se van haciendo, ¿no? También eso lo mencionaba en algunos de sus libros Isaiah Berlin, es la idea de ser un zorro o de ser un erizo. Cada uno de estos animales, no sé por qué lo retoma así, pero uno de ellos lo que hace es tener una mirada panorámica. Entonces ese tipo de investigador o ese tipo de pensador lo que puede hacer es hablar de todo con mucha soltura, con una erudición tremenda, pero al mismo tiempo hay cuestiones más específicas que se le escapan. Claro. Y por el otro lado está el que se especializa solamente en una rama y es buenísimo para ello. Yo creo que eso es una decisión personal, pero hay que tener en cuenta de si está motivado por cuestiones de carácter meramente económico. Si yo quiero volverme el especialista en una cosita, en un término que a nadie le importa, pues ¿para qué, no? Y yo como soy nietzscheano, entonces todavía menos. O sea, si la filosofía no es útil para la vida, en el sentido de que genere un tipo de compromiso, pues de nada sirve. Sirve en términos filológicos, en cuestión museística, incluso hasta una visión ornamental de miren, yo sé más de este concepto que todos ustedes, pero bueno, fuera de allí no hay ninguna relación directa con la vida. Pero es a nivel superior, ¿no? Si hablamos de otros niveles educativos, creo que es distinto. O sea, sí hay una tendencia a la hiperespecialización, entonces sabemos que todo está dirigido a el razonamiento matemático o el razonamiento verbal. Y todas las otras ciencias y todas las otras disciplinas quedan al margen, ¿no? Sobre todo lo que es humanidades, artes y deportes. Eso es lo menos que se trabaja, es lo que menos recibe presupuesto dentro de los sectores de la educación, y es pues también lo que trae un montón de problemas. Bueno, allí creo que el problema tiene que ver de fondo con el tipo de educación que se ha hecho. Entonces, hablando de México, que es una educación que se formó pues desde el porfiriato, que tuvo una visión de corte positivista, utilitario, en general, no mano de obra, pero sí personas útiles para la sociedad, y que luego ya se habla de mano de obra barata, así en lo coloquial, pues tiene mucho sentido. No se forma a una persona realmente, solo se le hace memorizar una cantidad de contenidos para que sea competente y pueda salir al mundo a seguir trabajando. Pero esa es una visión de la educación muy degradada. O sea, la educación en sus raíces griegas, y bueno, si lo buscamos en la historia de la humanidad, tiene que ver con esta visión de la totalidad. Entonces, formar al individuo en su propio quehacer, ¿no? En esta visión que tiene el poeta griego Píndaro de debes llegar a ser lo que debes ser. Bueno, ¿qué es eso? Eso lo vas descubriendo a partir de tu formación, y entonces hay una serie de conocimientos que son fundamentales para tu formación. Entonces, pues el arte, por ejemplo, es una cuestión ahí fundamental, no solo por apreciación y conocer cuestiones, sino porque realmente, y la neurología ha mostrado cómo los efectos de contemplar el arte, de escuchar música, son benéficos para la salud, son benéficos para la cognición, pero también en términos más amplios son favorables para nuestra sensibilidad, ¿no? Algo a lo que nos acostumbramos de manera muy involuntaria, muy indirecta,
es estar siempre anestesiados. Entonces, el arte funciona ahora como un medio de entretenimiento y ya, ¿no? Y uno ve Netflix y ya se distrae nada más, pero no pone la atención realmente en los detalles de la obra, aunque sea mala, pero bueno, algo saldrá de ahí. Claro. Entonces, creo que el arte también va desautomatizando la sensibilidad y eso, pues, tiene otro tipo de consecuencias también en términos políticos. Sí, muy, muy bien explicado todo ello. La verdad es que sí da para muchísimas cosas. Tengo otras cositas en la cabeza, pero como para ir cerrando esta cuestión de los consultores y todo ello, ¿cómo es que, por ejemplo, alguien que no sea yo, que estoy un poco metido en todos estos temas filosóficos de manera totalmente autodidacta, pero pues estoy como un poco inmerso en ello? Alguna persona que a lo mejor esté escuchando esto y que diga, oye, pues me gustaría acercarme a esto, a ver a qué sabe, a ver qué sale, ¿no? ¿Cómo se puede acercar a alguien a este tipo de actividades? Sí. Pues hay varias páginas específicamente. Está la Sociedad de Filosofía Aplicada, si la pueden buscar, la Red Española de Filosofía. También en Spotify hay muchos podcasts que tienen que ver con filosofía aplicada y que son realmente de consultores reconocidos y filósofos y filósofas reconocidas. No es nada más de alguien que se le ocurrió hablar. También en el caso de México, que es donde donde empecé mi formación inicial y que ahí van a encontrar mucha más información, gente que sabe más de este tema, que es CECAFI. Okay. Entonces allí encuentran distintos diplomados, encuentran también los contactos de los mismos consultores. Entonces, por ejemplo, yo estoy formado en consultoría, yo puedo dar un poquito de consultoría, no soy un consultor certificado, pero bueno, ahí bajo el agua lo hacemos. Claro. Y también se pueden poner en contacto conmigo si lo desean y yo les puedo pasar toda esta información de los consultores para que se pongan en contacto con ellos y es una experiencia muy valiosa, ¿no? Entonces, parte de la formación de la consultoría filosófica es que uno también sea consultante. Entonces, yo asistí a muchas consultorías donde hablaba de mis propias preocupaciones y debo decir que sí, aprendí mucho de mí mismo para seguir cuestionándome y que muchas de las herramientas que me dejaron todavía siguen siendo útiles. Entonces, si alguien tiene una preocupación de ese tipo, pues ahí está la invitación a verlos y también, por supuesto, a leer filosofía. Claro, sobre todo eso, que es muy, muy bonita, muy difícil, pero muy hermosa. Sí. Dando un giro copernicano a la charla, mencionaste que eres nietzscheano. Sí. ¿Qué es esta cuestión de ver las cosas desde la postura de un autor? Por ejemplo, yo compré una colección que es RGA, algo así, no recuerdo, que toca a muchísimos autores, ¿no? Y de todos, pues como que sustraje algo, ¿no? Algo que me gustó, que me dio para investigar más. Y así, ¿no? O sea, yo lo vi como un todo, pero esta cuestión de, antes que había que el tomista, que el marxista, nietzscheano y todo ello, ¿en qué consiste o cómo es el ver las cosas desde una perspectiva? O no sé si me estoy equivocando, porque la verdad tengo muchas dudas respecto a ello, pero ¿cómo, por ejemplo, tú refieres que eres nietzscheano? Sí. Bueno, eso es por hiperespecialización, pero tratando de aterrizarlo más con esa conexión de la práctica filosófica, lo que hablamos de la realización de la vida, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que creo que tiene todas las personas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero ser? Y el asunto es que no hay una respuesta. Las respuestas que nos da la cultura son bien específicas, ¿no? Entonces, consigo un trabajo, consigo una casa, así como Transpoiting, una visión así. Bueno, no mucha gente quiere eso. Y mucha gente cuando lo quiere ya no está satisfecha porque realmente nunca lo quiso. Sí. Entonces, en nuestro día a día estamos buscando ciertos modelos. Cuando somos niños, pues nuestros padres o las personas que tenemos a nuestro alrededor, sí vemos que son realmente modelos, ¿no? Si no, los buscamos en otra parte, en la música, por ejemplo, los jóvenes principalmente en ciertos artistas, en personas de la farándula, en famosos, etcétera, o en pensadores, escritores. Bueno, lo que vemos ahí, si es de manera sana, es que son modelos que nos ayudan a buscar nuestro propio camino, ¿no? Lo que dice Antonio Machado, no hay camino
caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar. Lo importante es separarnos de esos modelos para no querer replicarlos, ¿no? Claro. Entonces yo quiero ser exactamente como él y voy a escribir como él o voy a pensar como él y termino... Ya qué caso tiene, ¿no? Ay, termino siendo soberbio o hasta misógino, cosas de este tipo, porque realmente no es lo que yo quería. Estaba perdido, no tuve indicaciones porque la educación no me lo da, porque mi familia tampoco tenía las herramientas para brindármelo, y entonces yo seguí el rumbo que quise. Bueno, pues creo que en mi caso, pues yo lo encontré por lado de la filosofía. Un filósofo que me gustó mucho en ese momento fue Friedrich Nietzsche, que habla de cuestiones justamente del amor a la vida, cuestiones de que la filosofía sea un tipo de compromiso para la vida. Y bueno, poco a poco empecé a investigar más de él, y digamos, soy nietzscheano en ese sentido porque en filosofía uno tiene que tener etiquetas. Entonces, una tal persona es tomista, tal persona es marxista, tal persona se dedica a tales temas, y así nos vamos distinguiendo, ¿no? Todo el rebaño va teniendo la forma en que se le etiqueta. Pero bueno, más allá es porque Nietzsche me ha servido para entender la realidad y entenderme a mí mismo. Entonces un profesor que tuve en la facultad decía, ustedes lean a un filósofo, una filósofa y tratan y síganlo como un modelo, justamente, vayan siguiendo sus pasos, no solamente en términos profesionales, sino también de carácter personal. Y después renuncien a él y tomen a otro, y así, y vayan sondeando más y más y más caminos para que poco a poco ustedes vayan constituyendo el propio. Bueno, y esa es la misma invitación que hace Nietzsche, ¿no? Ahí, de sus libros más famosos, Así habló Zaratustra, dice, se trata mal un maestro si se es siempre alumno, ¿no? Porque la visión del alumno de siempre está cobijado por el maestro, una visión paternalista, y eso se refleja en cuestiones de relaciones, visiones políticas, etcétera. Pero no, el alumno es el que logra alcanzar al maestro y lo supera, y no en el sentido de que sea mejor en lo que el maestro ya sabe, pero sí se vuelve maestro en algo, ¿no? Con esta visión que tenían los medievales, justamente, de que te sientas en tu examen profesional y si lo pasas es porque ya eres doctor, eres igual que ellos. Y si no lo pasabas, te ibas por la puerta de atrás a que te bucharan porque no les dabas de comer después del examen. Bueno, a eso me refería un poco con ser nietzscheano, pero uno puede ser lo que quiera y al final solo es tener como perspectiva, ¿no? De que esta visión no sea nociva, tóxica, para que quieras imitar a una persona y al final no es la época. Ellos hablaban y pensaban de esa manera porque era una época distinta. Ahora vivimos otras cosas y hay que estar a la altura de la época también. Claro, es una reflexión bastante interesante y me hace reflexionar que inconscientemente yo pues tomé como que, o más bien voy como por el mismo camino, ¿no? Digo, este amor por la filosofía que yo tengo es muy distinto, ¿no? Porque esto de leer filosofía, de entenderlo, de nutrirme de todas estas cosas que luego me explotan la cabeza, es como por un amor propio, ¿no? Es como por más bien, es un gusto propio, no es amor propio, es gusto propio. Y esto que te contaba, ¿no? De ok, esta colección me dio a todos estos autores para que yo pueda pues ramificar, ¿no? Este se conecta con este, y aquí, como dices, ¿no? De K, que estuvo con tantos personajes y todo ello, y cómo se constituyeron en ese mundo, a mí me van formando de tal forma que, bueno, aunque estos dos, o sea racionalista y sea empirista, pues ok, veo sus puntos de vista y yo llego a una como reflexión, ¿no? Sí. En este momento no he llegado como que a uno que diga, ay, no, pues así como tú, no es mi modelo o así, pero pues pienso que sí, desde la tarea que yo estoy haciendo, que pues sí le he dedicado mucho tiempo de mi vida en estos 3 años, y bien invertidos, obviamente, pues es padre, ¿no? El que te dé como que este sentido. Y terminando ese comercial de mí, quisiera que nos platicaras un poquito acerca de cómo fue tu llegada a la filosofía. Tú estás haciendo un doctorado, estás por terminar tu doctorado y pues bueno, lo estás haciendo para tus fines
personales y todo ello, pero en el hilo de la historia de tu vida, ¿en qué momento fue que llegaste a ello? ¿Cómo te sentías, ¿no? En tus días de estudiante, pues joven, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo un boom, creo que fue en la pandemia, cuando salió esta serie de Netflix llamada Merlin, ¿no? Yo ya estaba adentrándome en la filosofía y no vi todos los capítulos porque como que no me terminó de llamar, pero a muchos sí, ¿no? Sí. Y bueno, se fueron por ahí. Después vieron en la facultad que la filosofía no era como ahí, de que iban como peripatéticos caminando, sí, y así todo eso. Y pues algunos continuaron y otros no. En tu caso, ¿qué fue lo que te dio ese motor para que hoy en día estés realizando un doctorado? También si nos puedes platicar un poco acerca de tu maestría, tu doctorado, y qué va más allá o qué va a ser después de que consigas tu meta. Pues es un lugar común, ¿no? Entonces voy a hacer un tópico y aparte un tópico cursi. Ok, claro. Pero es la misma visión de ¿por qué te dedicas a la filosofía? Bueno, porque quería saber de mí. Ok. Y de alguna manera yo no escogí la filosofía, sino que ella de alguna manera me escogió, porque cuando yo entré a la carrera y empecé a estudiar todos esos temas, pues yo tenía poca noción de ello, ¿no? O sea, yo venía de un bachiller, pues así de esos de la SEP, que a veces daban clases, a veces no. El maestro de filosofía era un abogado que poco sabía de lo que hablaba. Claro. Entonces realmente ahí nunca encontré nada de motivación. Pero más bien fue de carácter igual autodidacta, comenzando a leer cuestiones sobre filósofos, sobre filosofía, preocupaciones como estas de la consultoría filosófica. Bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y ya estando ahí en el aula, pues me doy cuenta que sí, que no lo sabía, pero es lo que quería. Y bueno, pues así sigue todavía. Ya en el momento pues hay desencantos, ¿no? No todo lo puedes amar por siempre, o no todo el amor es siempre rosa, sino que hay estas formas de celos, o hay también este odio que a veces conlleva el amor. Entonces hay momentos donde uno no se siente a la altura de la filosofía, o uno ya no encuentra para dónde seguir, pero vas encontrando justamente otro tipo de modelos, otro tipo de lecturas que te van llevando por ese camino. Entonces yo desde la mitad de la carrera, de la licenciatura, me empecé a inclinar por Nietzsche, y por cuestiones del arte específicamente. Seguí con este proceso de hiperespecialización para la maestría, ahora hablar de cuestiones de ética, pero desde Nietzsche, atendiendo el problema del sufrimiento, algo que creo que es muy contemporáneo, y también algo de la condición humana. Claro. Y justamente ese tipo de reflexiones me llevó a descubrir esta otra dimensión de la filosofía en sentido práctico. Y ahora en el doctorado estoy terminando mi tesis, ya en este año se concluye, que es igual sobre Nietzsche, pero ahora vamos sobre cuestiones de teoría de la acción, que consiste un poco en una mezcla entre filosofía de la mente, ética y filosofía política, y consiste a grandes rasgos tratar de entender en qué es una acción, qué es un acto, y cómo va desde el plano mental hasta el plano social y comunitario, y cuáles son las implicaciones. Entonces también ver cómo se estructuran a partir de ciertos conceptos nuestro actuar día a día, ¿no? O sea, esta visión de la práctica filosófica me dio mucha luz para tratar de entender cómo es que actuamos día con día. Pienso en una filósofa que estaba leyendo hace poco, que es Iris Murdoch, y habla justamente de cómo hay ciertos conceptos que están ahí estructurando nuestro actuar, y sin darnos cuenta, ¿no? Y una palabra que ella usa y que me gustó fue la idea de lo falible, la idea del error. La forma en que nosotros evaluamos nuestros propios actos conlleva la idea del error de por medio. Entonces yo considero que he actuado erróneamente el día de hoy, y tratar de resarcir ese daño. Y no es una cuestión de carácter totalmente filosófico. Está allí en el fondo. Lo que hace el filósofo es más bien desenmascararlo. Claro. ¿No? O sea, algo que es igual un tópico ahí en la carrera, es que el filósofo lo que hace es ver lo extraordinario en el ordinario, porque justamente la vida, así de sencilla como es, ya es muy compleja. Sí. Y es en lo simple donde habita lo complejo. Sí, totalmente de acuerdo. Es una visión bastante bella y bastante realista de lo que son las cosas. Tengo aquí rápidamente unos comentarios, y ya para ir cerrando el espacio porque el tiempo vuela.
tenemos a la doctora Judith Romero Porras. Saludos, maestra. Es mi maestra de solfeo, una catedrática increíble que también ya fue invitada aquí al programa. Y comenta: gracias por programas tan gratificantes como este. Gracias al maestro por explicarnos la sabiduría de las grandes mentes para vivenciarlo. Creo que el pensar es una función innata, pero pensar con sentido, con propósito, eso es lo que nos da la filosofía. Desde el punto de vista filosófico, ¿podría decirnos el vacío existencial? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el comentario y agradezco mucho la pregunta. Yo creo que sería todo un tema muy complejo, pero voy a tratar de abordarlo de manera breve, ¿no? Entonces, primero, el existencialismo, que es esta cuestión que habla justamente del vacío y del sinsentido de la vida. De la angustia. De la angustia. Es una filosofía que surge que tiene sus antecedentes en el siglo XVIII, XIX, primero con Kant, después con Kierkegaard, y que ya llega hasta Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, etc. Y la cuestión es centrarse en la existencia de cada uno de los individuos para ver justamente qué es lo que se juega en vivir, qué es lo que se juega en ser. Pero el problema con esta filosofía es que aparece en un momento en el que los grandes conceptos que estructuraban la vida humana han dejado de repercutir en la acción cotidiana. Entonces, la idea de la verdad, la idea de Dios, la idea de que existe algo absoluto y trascendente, ya no actúan en la vida humana. Y claro, si lo ubicamos en nuestra sociedad es mucho más patente, ¿no? O sea, vemos como, no hablo de la religión como institución, sino como una visión, una cierta religiosidad, una visión... Una fe espiritual, una fe respecto al mundo ha desaparecido justamente por esta visión individualizante, mercantil, que es la que prolifera. Y eso se repercute en nuestra identidad propia, porque lo interesante de nuestra identidad es que es de carácter narrativo. Entonces es como una historia que vamos trazando y que nos vamos contando. El punto es que esa historia se va tramando a partir de las cosas que deseamos y nuestras voliciones, etcétera. Pero el mismo sistema en el que vivimos va inclinando a que nuestra vida sea cada vez más acotada y más efímera. Entonces yo quiero cosas y las quiero ahorita, y eso hace que pierda la perspectiva de mi futuro. Vivo en un presente continuo y que es minúsculo aparte. Entonces eso genera no solo genera depresión, genera una angustia, pero ya no es esa angustia de la que hablaba Sartre o de la que hablaba Kierkegaard, porque esa era una angustia, digamos, de la buena, porque era cuando yo descubría que era un ser totalmente libre y que mi libertad se jugaba en ese vacío o en ese abismo, y entonces lo que yo elija en este momento voy a tener que cargar con las consecuencias de todo esto. Entonces es ponerme en el juego de todo lo que estoy viviendo. Pero ahora ya es muy difícil si no tengo este carácter proyectivo ni este carácter que me antecede de mi historia. Solo soy un individuo de un instante, y eso genera no angustia de este tipo, sino creo que más bien ansiedad. Sí. La ansiedad de no saber qué hacer porque el futuro se presenta como algo que ni siquiera existe, que está ahí cancelado, de hecho, y el pasado es algo que ya pasó y al que ya no tenemos tampoco acceso. Claro. Entonces, esa cuestión del vacío existencial, yo diría que lo podemos como generar la analogía con lo que Camus hablaba del absurdo, la idea del mito de Sísifo. Entonces, pensar que nuestra vida es un conjunto de repeticiones en la que nunca encontramos un sentido, justamente porque se ha perdido esta espiritualidad, porque vemos que la verdad es algo ya inconquistable, porque incluso la idea de una vida mejor es cada vez más lejana, y entonces ya no encontramos las bases para darle sentido. Y lo que dice Camus es, bueno, pues es que el absurdo está bien, porque el absurdo es como la página en blanco desde la que ahora podemos dibujar el sentido de nuestra vida. Es una tarea que nos hace individuos autónomos, y es una tarea que es una carga muy pesada, justamente como la piedra de Sísifo, porque a diferencia de otras épocas, y no es decir que somos mejores que ahora, sino que nuestra tarea es otra. En otras épocas, eso que tenía que llegar a ser uno estaba estructurado justamente o por la religión o por una idea de la moral mucho más fuerte, o de la ciencia o de la misma naturaleza. Entonces, yo nací para ser, pues, no sé, carpintero, porque vengo de una larga familia de carpinteros, y entonces es lo que voy a llegar a hacer. No hay más, pero resulta que ahora ya puedo hacer lo que quiera. Entonces ya no quiero seguir con la tradición, y ahora vienen estos problemas de ansiedad o de angustia. Y
Y es ahí donde repercute la tarea que tiene que hacer la filosofía y esta visión del vacío existencial. Entonces, con Camus, más bien es justamente divertirnos en el absurdo, ¿no? Es también un tipo de juego. El hecho de que no tenga sentido no significa que por eso la vida no valga la pena, ¿no? Es algo que Nietzsche enfatizó mucho. Una cosa es el problema del dolor y otra cosa es el problema de la vida. Y a veces se confunden. Y entonces se piensa que como la vida es sufrimiento y es injusticia, no vale la pena. Y deberíamos más bien o suicidamos o estamos dopados o buscamos alternativas para no sentir. Sí. Pero dice Nietzsche, a ver, la vida, para que la vida sea un problema, uno tiene que estar fuera de la vida misma. La vida en sí misma no es problemática, porque uno la está viviendo y ya uno la entiende, pero no la puede tasar y decir, la vida es mejor que la muerte, o esta vida vale más que la otra, porque yo tendría que estar justamente fuera de la vida. Pero el problema del dolor es el problema del sentido, y el problema del sentido es también el problema de qué queremos ser. Bueno, vale la pena sacrificarme hiperespecializándome, dedicándome a un tipo de vida que no sé si va a rendir frutos, trabajar por el resto de mi vida para que cuando ya sea una persona grande pueda disfrutar todos esos frutos. Pues es ahí donde entra la preocupación filosófica, es donde entra la crisis existencial, ¿no? Sí. Ahora, frente a la pérdida de significación del mundo, pues ¿cómo hago que retome el sentido? Sí, es un tema bastante amplio y me corregirás porque evidentemente sabes muchísimo más que yo del tema, pero pienso que uno bueno, más bien la palabra clave o el concepto clave para que todo esto tenga como que pues tanto ruido en nuestras cabezas es la muerte, ¿no? Es el estar consciente, ser los únicos conscientes de que pues algún día vamos a morir, precisamente esta realización, si no la logramos, si no todo eso, pero es al final por el concepto de la muerte, ¿no? Que también pues se ha tomado muchísimo en la filosofía. Y pues bueno, ya para no ahondar más y extender esto, me gustaría, te comprometo a que en algún futuro podamos hablar precisamente de este tema, ¿no? Sí, que es bastante interesante, que la verdad también me gusta mucho el existencialismo de la filosofía, y pues a ver a dónde también nos lleva una futura charla, ¿no? Rápidamente mando un saludo a Cheo Flores, que nos está viendo desde Hermosillo, amigo Cheo. Él es psicoanalista. Él vino también de invitado, ahorita está allá en Hermosillo radicando, y pues un saludo hasta allá. Y pues bueno, ojalá y podamos tener un siguiente conversatorio con estos temas que la verdad son súper padres, y pues que también está muy bien aterrizarlos como de manera digerible para que cualquier persona pueda sentirse pues aquí en la conversación, aunque esté desde el otro lado de la pantalla. Y pues nada, ¿no? Como bien dices, invitarlos a que lean filosofía. Y pues nada, algo con lo que quiera cerrar, algún saludo, algún comentario, amigo. Nada más agradecer la invitación, agradecer a todas las personas que estuvieron durante la transmisión, que les interesen todos estos temas, para las personas que hacen posible este programa, pues muchas gracias, ¿no? Fue realmente una tarde muy enriquecedora. Perfecto, pues gracias a ti, gracias ahí a nuestros amigos de controles, gracias al público que está ahí también armando un cubo Rubik. Y pues nada, esto fue Belmanía. Nos estamos viendo la siguiente semana con nuevo tema, con nuevos invitados y con nuevas sensaciones. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Encuentra las retransmisiones en Facebook y YouTube. Búscanos como Belmanía Oficial. Sintonízanos todos los viernes a las 6 de la tarde a través de www.ansosmultimedios.com y belmanízate. Hasta la próxima.